muy parecido. Vamos a estar meditando, hermanos, en estos 3 versículos, pero vamos a pedir antes la dirección del Señor para que nuestro corazón esté receptivo y nuestra mente pueda también entender lo que el Espíritu Santo nos quiere decir a través de esta lectura. Vamos a ver. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos gracias y alabamos tu nombre por la misericordia que tú has tenido con nosotros, Señor, al revelarte, Señor, no solo a través de tu creación, sino a través de esta palabra, Señor, porque es a través de la palabra revelada, Señor, que podemos conocerte y podemos conocer también, Señor, el mensaje para nosotros, los hombres pecadores, Señor. Rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo sea quien ministre, quien escudriñe nuestros corazones y quien aplique la palabra de acuerdo a nuestras necesidades, Señor, de acuerdo a tu propósito. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. En alguna ocasión una persona le decía, si tú tuvieras 1 minuto con una persona que está a punto de morir, ¿cómo o qué le dirías en ese tiempo? 1 solo minuto, para que esa persona antes de morir pueda tener salvación y perdón de su alma. Y la persona lo pensó, dijo, definitivamente yo le hablaría del Evangelio, le hablaría del arrepentimiento, le hablaría de la fe en Jesucristo. No me pondría a contarle muchas cosas muy bonitas de la Biblia, que son muy edificantes, pero que en ese momento no le van a servir. No me pondría yo a hablarle tal vez de la historia de David y de Goliat, que es muy bonita. No me pondría a hablarle del arca de Noé, que también es una historia muy bonita, sino que yo le hablaría básicamente en ese minuto que yo tengo de el arrepentimiento, que se tiene que arrepentir de sus pecados, que tiene que mirar a Jesucristo con fe para ser perdonado, para ser limpiado de sus pecados y ser reconciliado con Dios. 1 minuto solamente. Y yo decía, sí es cierto, es completamente la verdad. Jesucristo en este episodio que nos narran los evangelistas, Jesucristo está aproximadamente a 6 meses de ir a la cruz. Tiene Jesucristo aproximadamente 6 meses todavía de vida antes de poder o de que sea llevado a la cruz. Y por eso, cuando, si ustedes recuerdan la semana pasada, cuando vimos sobre esta revelación que Dios, el Espíritu Santo, le hace a Pedro, cuando Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Y luego dice, ¿quién piensan ustedes que soy yo? Y Pedro dice, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús te dice, esto no ha sido de tu intelecto, no ha sido por medio del razonamiento humano, esto te viene porque el Espíritu Santo te lo reveló. ¿Sí? Y luego dice el versículo que desde entonces, Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén. Y dice, bueno, y padecer mucho del Sanedrín, Jesucristo está escribiendo al Sanedrín, dice, y ser muerto y resucitar al tercer día. Con el poco tiempo que tenía Jesús todavía con sus discípulos, diríamos que Jesús intensifica la enseñanza. Hasta antes, Jesús había estado enseñando mucho por parábolas. De hecho, Jesús ya había anunciado su muerte, pero a través de parábolas. Si alguien por favor me ayuda con Mateo 9:15, ¿quién dice yo que levante la mano? Mateo 9:15. Mateo. Bueno, Miriam, y alguien más con Mateo 12:39 al 40. ¿Quién más? Javier. Ok. Vamos a ver que esta es la primera vez en la que Jesús de manera abierta y clara anuncia su muerte, pero no es la primera vez que lo dice. Ya ha habido ocasiones anteriores en las que a través de parábolas o de símbolos Jesús está anunciando su muerte. Escuchamos entonces Mateo 9:15.
en que el esposo le será quitado. De una manera simbólica, Jesús está hablando de que en ese momento que él está allí siendo el novio, todo es fiesta y es alegría, porque esa era la crítica de los fariseos. Dice Jesús, bueno, no pueden estar ayunando cuando el novio está allí, pero cuando el novio se ha quitado, entonces vendrá la aflicción, el ayuno, el lamento. Está hablando ya Jesús de una manera velada acerca de su muerte. Ahora Mateo 12, 39 y 40. Él le respondió diciendo: la generación perversa y adúltera que pide señal, pero ninguna señal será concedida sino la señal de la profeta Jonás. Porque tal como Jonás no tuvo el antecedente del pez 3 días y 3 noches, así estará en el corazón de la tierra el Hijo del Hombre, 3 días y 3 noches. Nuevamente, Jesús de una manera simbólica o velada ya está hablando acerca de su muerte. Pero esta es la primera vez en la que Jesús es bastante claro. ¿Por qué? Porque obviamente el tiempo que tenía era muy poco para enseñarle a sus discípulos. Entonces Jesús tiene que ser ahora más claro. De hecho, esta es la primera de otras ocasiones en las que Él va a hablar de una manera clara, de manera que los discípulos pueden decir: maestro, no entendemos esa parábola, como en otra ocasión había dicho. No, ahora ellos la están entendiendo bien. De hecho, la entienden tan bien que Pedro se asusta. ¿Sí? En las otras ocasiones no hubo ninguna reacción, pero ahora que Jesús está siendo claro, entonces sí hubo una reacción por parte de Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro entendió perfectamente bien lo que Jesús estaba diciendo. ¿Sí? Jesús habla abiertamente de su muerte, pero también habla abiertamente de otra cosa, que es la resurrección. Antes había hablado por medio de parábolas o de manera simbólica acerca de su muerte, pero ahora, además de su muerte, Él está añadiendo esta enseñanza de la resurrección. Jesús está diciendo: sí, yo tengo que ir a Jerusalén, es decir, ahí todavía no estaban en Jerusalén, iban camino a Jerusalén, no estaban en Jerusalén. Dice: yo tengo que ir a Jerusalén, y cuando yo llegue a Jerusalén, el Sanedrín, o sea, los escribas, los saduceos, los fariseos, que eran de la línea de los fariseos, me van a aprender, voy a padecer, voy a sufrir mucho por causa de ellos, y voy a morir. Pero no solamente ahí se quedó Jesús, sino que Él añade una buena noticia. Dice: pero al tercer día voy a resucitar. Entonces Jesús está enseñando de una manera abierta. Hay una palabra por ahí que es clave también para nosotros, porque dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario. Es decir, esto no era opcional. El sufrimiento y la muerte de Jesús no era opcional. Ahora, tampoco era algo impositivo, sino que dice era necesario. Y de acuerdo al diccionario griego, la palabra que se usa ahí es que dice que era moralmente necesario. O sea, no es de que Jesús decía: bueno, yo no quería ir, pero pues lo siento, tengo que hacerlo porque me lo están exigiendo. No, para Él era necesario ir a la cruz, el sufrimiento. Hermanos, por favor, ignoren mi voz y mi tos, porque para que podamos estar más concentrados al texto. Era necesario. ¿Por qué? Porque era necesario para Jesús el sufrimiento y la muerte, y obviamente también la resurrección, porque el pecado merece un castigo. Si el pecado, la falta, la transgresión se queda sin castigo, se comete una injusticia. Y entonces Dios sería injusto al no castigar el pecado. Pero el pecado por el cual Jesús está sufriendo o va a sufrir no es un pecado propio, sino que es un pecado de su pueblo. Y por eso le era necesario sufrir. La semana pasada también, en la noche, estuvimos viendo sobre Hebreos 12:2. ¿Se acuerdan cómo dice ese texto, Hebreos 12:2?
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió. Vamos a buscar porque se nos pudiera estar cuatrapeando el texto. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice Jesús, es necesario para mí ir a Jerusalén y sufrir la cruz. ¿Por qué? Dice, porque hay un gozo puesto delante de mí. ¿Cuál es ese gozo? La salvación de su pueblo. Y cuando hablo del pueblo de Dios, por favor no me entiendan que estoy hablando del pueblo de Israel o de la nación de Israel. Hermanos, ellos no son el pueblo de Dios. Es el Estado de Israel, la nación de Israel. El pueblo de Dios son todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y creen en Jesucristo como su Señor y Salvador. Ellos son el pueblo de Dios. Y cuando yo hablo aquí del pueblo de Dios, a menos que yo diga el pueblo de Israel, entonces me estoy refiriendo a ellos. Pero Jesús, el gozo puesto delante de Jesús era la salvación de su pueblo. Y por eso Jesús dice, me es necesario ir a Jerusalén y padecer todo esto. ¿Por qué? Porque Él estaría pagando por nuestros pecados. Isaías 53 es un pasaje conocido dentro del Evangelio, porque describe de una manera tan precisa y tan clara el sufrimiento de Jesús. Y yo solamente quiero ir tocando algunos textos bíblicos para que veamos la razón del sufrimiento de Jesús. El versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, no las de Él, y sufrió nuestros dolores, no los de Él. Dice, y nosotros estuvimos por azotado, por oído de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Isaías 53, versículos 4 y 5, hasta ahorita llevamos. Y luego dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Isaías está diciendo, el siervo de Dios, el Mesías de Dios, va a sufrir, pero no por él, no por causa de él, sino por causa de nosotros, de su pueblo. Él llevará nuestras enfermedades, sufrirá nuestros dolores. La necesidad que tenemos de nuestra paz, Él la va a hacer posible. Por eso Jesús decía, me es necesario, porque si Jesús no hubiese ido a la cruz, entonces tú y yo estamos todavía en nuestros delitos y pecados, sin esperanza de perdón, sin esperanza de vida eterna. Por eso Jesús dice que es necesario ir a Jerusalén y padecer todo esto. ¿Okay? Hay mensajes, en este caso, hermanos, hay mensajes que no pueden esperar. Este mensaje Jesús no lo puede seguir retrasando. Jesús lo tiene que comunicar de una manera clara para que los discípulos pudieran entenderlo. Porque el Evangelio, hermanos, también tiene que ser anunciado a los perdidos. Hay un mensaje, y este mismo mensaje de Jesucristo es el mismo mensaje para nosotros el día de hoy. Hay personas, hermanos, que están perdidos, están muertos en sus delitos y pecados. Y este mensaje es un mensaje tan urgente y tan necesario que no se puede retrasar, ni se puede hablar de una manera velada. Es un mensaje que se tiene que comunicar con urgencia, pero también es un mensaje que se tiene que hablar con claridad. Hay muchos temas hermosos, preciosos, fascinantes en la Biblia, hermanos, que si nosotros tenemos el tiempo y la disposición para hacerlos, van a ser de mucho provecho para nosotros. Pero hay gente allá afuera que no ha escuchado todavía el mensaje del Evangelio. A lo mejor conoce la historia del arca de Noé, a lo mejor conoce la historia de David y Goliat, y es bonito, y a lo mejor podemos encontrar alguna aplicación para nuestra vida cotidiana, y va a ser de edificación, qué bueno.
pero ese mensaje no le va a dar la salvación. El mensaje del Evangelio es lo que esa persona necesita escuchar. Es un mensaje urgente y tiene que ser un mensaje claro. Así que si nosotros tenemos oportunidad de hablar con alguien acerca de la Biblia, hermanos, que el primer mensaje sea el mensaje del Evangelio. Después hablaremos de Noé, hablaremos de David, hablaremos de Abraham, pero que el primer mensaje de nosotros hacia las personas que están perdidas en sus delitos y pecados sea el mensaje del Evangelio. Dice Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Se dan cuenta? Hay una necesidad de predicar, pero ¿para predicar qué? Hermanos, no predicar prosperidad, no predicar abundancia, no predicar todas estas cosas que, aunque son buenas, no son urgentes. ¿Sí? Yo sé que hemos escuchado hablar de esto del Evangelio de la prosperidad, en donde se nos ha dicho, tú no debes de ser pobre, porque ser pobre es una maldición. Tú eres hijo del Rey de Reyes y por lo tanto tú tienes a tu disposición una cuenta bancaria tremenda. Hermanos, eso no es Evangelio. Eso no es el Evangelio. Yo te puedo asegurar que con todo el dinero que tú puedes tener, si no crees en el Evangelio, tu alma está perdida. Es lo que decía Jesús. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si al final va a perder su alma? ¿De qué le sirvió el dinero? ¿De qué le sirvió la prosperidad y la abundancia? De nada. Así que el mensaje de la abundancia y la prosperidad no es urgente. El mensaje del Evangelio que puede salvar nuestras almas de la condenación y de la ira de Dios, ese sí es urgente. ¿Por qué? Porque nadie sabe cuándo va a dejar este mundo. Nadie sabe cuándo va a morir. Y uno podría pensar, no, yo voy a morir de 100 años, de 80 años. Yo, cuando mi hermano Leonel falleció, siendo joven, 26 años me parece que tenía, yo entendí que no se necesitaba ser anciano para morir. Y lo tuve que aprender de una manera muy difícil. Pero la predicación del Evangelio es la que realmente puede salvar tu alma. No sabemos cuándo dejaremos este mundo. Por eso hay mensajes que no pueden esperar como el mensaje del Evangelio. Jesús comunica esto a los discípulos y hay una reacción por parte de Pedro. Nuevamente Pedro otra vez es el que toma el liderazgo con respecto a esto. La reacción de Pedro, la respuesta de Pedro no es la más adecuada, no es la más correcta, porque había un conocimiento de Jesús que era correcto, pero que no era completo. Es cuestión de regresar unos versículos atrás y vemos que Pedro, aunque es la voz cantante, dijéramos por acá, es el sentir de los demás. Cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, Pedro, has hablado bien. Los demás escucharon eso y dijeron, sí es verdad, Jesús es el Cristo, no solamente es el Mesías humano, sino que además es el Hijo de Dios, es el Dios hecho carne. Y ellos sabían esto y entendían esto, entonces tenían un conocimiento correcto acerca de Jesús, pero ese conocimiento no era completo. El que era correcto no implica que estaba completo. ¿Por qué? Porque ellos no entienden a Jesús, conocen algo de Jesús, pero no comprenden lo que Él está diciendo. Por eso, si ustedes se dan cuenta, Jesús se encarga, después de que Pedro hace esta declaración mesiánica, Jesús se encarga. ¿Cuál es el encargo que hace Jesús a los discípulos? ¿Que salgan a proclamarlo a todas las ciudades? No, ¿verdad? Todo lo contrario. Dice, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que Él era Jesús el Cristo. Y esto podría parecer un poco contradictorio, porque decimos, bueno, que no se trataba de eso, que no se trataba de darlo a conocer.
¿Por qué entonces hay una, y si ustedes buscan en Lucas 9:21, dice ahí el texto que encargó rigurosamente, o sea que fue una prohibición enfática de no decir esto? Ahora, ¿por qué? Porque Jesús, podemos pensar que está impidiendo el avance del Evangelio, porque precisamente ellos no han acabado de entender la misión de Jesús. Y ellos, el mensaje que podrían estar comunicando sería un mensaje distorsionado. Imagínense que ellos no han entendido la misión de Jesús. Ellos saben que Él es el Mesías y ellos saben que es Dios encarnado. Y ellos salen a predicar, el Mesías está con nosotros. La gente va a empezar a cobrar valor, va a decir, wow, tenemos aquí al Mesías como Moisés, a un líder militar como Josué. Si ya antes se había levantado en armas un pequeño grupo y había sido aplastado por Roma, y de alguna manera estaban controlados, ahora con toda esta efervescencia, dirían, wow, el Mesías está de nuestro lado, el Señor está de nuestro lado, vamos a retomar aquello que hizo Josué y que hizo Moisés, y que iban y atacaban a las ciudades y las destruían porque el Señor estaba con él, el Mesías está con nosotros, levantémonos en armas y vamos a matar romanos. Por eso Jesús dice, ok, lo que ustedes han confesado está bien, pero no se lo digan. ¿Por qué? Porque no han terminado de entender el plan de Dios, no han terminado de conocer cuál es el carácter del Mesías. El Mesías sí viene a liberarnos del problema más grande que nosotros tenemos, que no es la esclavitud física, sino la esclavitud del pecado. ¿Por qué es tan grave esta esclavitud? Porque la esclavitud física termina con la muerte. La esclavitud espiritual no termina con la muerte. Y por eso Jesús se encarga rigurosamente a sus discípulos, por favor, no lo anuncien todavía. Dejen que pase esto, que yo tenga que ir a la cruz a sufrir, a morir, a que yo resucite. Y entonces Jesús mismo es el que les encarga. Ahora, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque ahora ya van a tener una mejor comprensión de lo que fue el plan y el ministerio del Mesías. Pero en ese momento no. Y lo vamos a ver por la reacción de Pedro. Pedro dice, versículo 22, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontece. Y hermanos, con estos 3 versículos tenemos mucho para meditar en la palabra. Pedro escuchó sufrir y morir, y Pedro dejó de escuchar. Jesús dice, es necesario que vaya a Jerusalén, que padezca por causa de los ancianos, los escribas y los sacerdotes, y sea muerto. Y ahí de Pedro se detuvo, y ya no escuchó lo que Jesús siguió diciendo, porque dijo, y al tercer día resucitaré. Pedro ya no lo escuchó, su mente lo bloqueó y dijo, no, ¿cómo el Mesías? Nuestro caudillo, nuestro líder, nuestro libertador va a morir, ¿cómo? No es posible. Porque a veces nuestra mente está tan enfocada en lo que nosotros queremos, que a veces ya no podemos, o ya no prestamos atención a lo que sigue, sino que nos quedamos solamente con aquello que nos hace ruido en nuestra mente. ¿Por qué? Porque esto no encajaba en el plan de Pedro. Porque Pedro todavía seguía viendo a Jesús como un Mesías militar, como un caudillo político que liberaría en ese momento al pueblo de Israel de la opresión de Roma. Y por eso Pedro, y a mí me parece, perdón la palabra, me parece un tanto gracioso que usen la palabra reconvenirle. No estoy criticando al traductor, hermanos, para nada, pero siento que la palabra reconvenir aquí está haciéndole un favor a Pedro, porque literalmente la palabra griega dice que empezó a reprenderlo, exhortarlo. Si ya aconsejar a Jesús me parece grave, porque ¿qué dice Isaías? Que Él es el admirable consejero. Si aconsejar a Jesús a mí me parece atrevido, reprenderlo y exhortarlo me parece gravísimo. Pero eso es lo que dice la Biblia que hizo Pedro. Pedro regañó a Jesús.
Claro, no fue una mala actitud. Hay que entender también, hermanos, no soy juez de Pedro. Vamos a ver más adelante cuál era la reacción de Pedro. Pero a mí sí me parece bastante grave que Pedro se acerque a Jesús, lo llame aparte, tal vez para no alterar a los demás, y le llama aparte y le dice: Señor, ¿qué te pasa? Quiérete un poquito. ¿Cómo es que vas a ir a Jerusalén y vas a morir? Y de hecho, el hebreo usa una doble negación. No, nunca te suceda a ti esto. O sea, a Pedro no le ha caído, como decimos aquí el 20, no ha entendido todavía cuál es el ministerio del Mesías. Y Pedro tiene un plan en su mente que es diferente al de Jesús. Y como el plan de Jesús no se adapta o no embona con el plan de Jesús, entonces Pedro dice: Señor, no. Y aquí hay una contradicción: Señor y no. Si es tu Señor, no le puedes decir que no. Pero si le puedes decir que no, entonces no es un Señor. Entonces aquí hay una gran contradicción. Pedro dice: Señor, no, nunca te suceda a ti eso, ni lo quiera Dios. Quiérete un poquito, ten compasión de ti, Señor. ¿Cómo es que vas a hacer eso? Pedro no ha entendido el plan de Dios, y no podemos juzgar duramente a Pedro por esto, hermanos. ¿Por qué? Porque él todavía no había visto el plan completo. No estoy juzgando, no estoy criticando a Pedro, porque vamos a ver que nosotros somos como Pedro. Nosotros actuamos exactamente igual que Pedro. En el pasaje que leímos de Marcos 8, 32 y 33, ahí en una frase utilizan la palabra reconvenir, pero en la otra usan reprender. Marcos 8:32 dice: esto decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Y la palabra que utilizan ahí es epitimao. Y luego el versículo 33: pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro. Y la palabra sigue siendo la misma, solo que en una la traduce como reconvenirle y en otra traduce como reprenderle. Pero las dos es la misma palabra. ¿Sí? Pedro llama a Jesús Señor, pero sin embargo, Pedro quiere que Jesús lo obedezca a él. ¿Se dan cuenta de la gran contradicción que esto produce? Pedro está reconociendo: tú eres el Señor, pero no actúes de esa manera, actúa como yo te estoy diciendo, como yo te estoy aconsejando. Obviamente, esto no es así. Pedro quiere que Jesús abandone el plan de salvación del Padre y siga otro plan que no incluya el sufrimiento y la muerte. Porque esa es la idea que Pedro tiene: que haya una liberación de Israel, pero que no incluya la muerte, el sufrimiento y la muerte de este Mesías. Muchas veces tú y yo actuamos exactamente igual que Pedro. Le llamamos Señor, pero no nos sometemos a su señorío. Queremos que Él actúe en base a nuestros deseos, en base a nuestro plan. Señor, yo tengo un plan, quiero hacer esto, por favor, bendice lo que voy a hacer. Y ya preguntaste si eso es realmente la voluntad de Dios. No, pero yo quiero que Él bendiga lo que yo voy a hacer. Es que entonces no es tu Señor. Tú eres el jefe y solamente estás pidiendo una firma que autorice lo que tú vas a hacer. Pero no es tu Señor. Muchas veces viene algo en nuestra vida que trae sufrimiento, y no lo voy a negar, y empezamos a orar: Señor, quita eso, aparta eso de mí, lo cancelo, lo rechazo. ¿Tenemos el poder de cancelar y rechazar lo que viene de parte de Dios? No podemos, porque no somos el Señor, nosotros no somos los dueños. Él es el dueño, y si Él ha determinado que yo sufra, no lo voy a hacer cambiar de opinión, porque Él es el Señor, no yo. Si yo le digo: Señor, yo cancelo, entonces yo soy el Señor y ya no es Él. Y entonces tiene que obedecer lo que yo: Señor, cancélalo, así sí puedo. Señor, esto no me gusta, rómelo, así como no, como tú digas.
actuamos así. Y cuando Dios no actúa así, Señor, ¿por qué no me escuchas? Señor, ¿por qué no me oyes? ¿Será que realmente existas? Si estamos diciendo que eres el Señor, al final, por favor, pero al final podemos platicar un poco más. Si realmente estamos reconociendo que eres el Señor, entonces el que manda es Él y nosotros nos sometemos al plan que Él tenga. El sufrimiento, sí, trae dolor. Pero el sufrimiento que viene de parte de Dios es bueno. Cumple su propósito. 2 Corintios 7:10 dice así, si lo quieren subrayar: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Es cierto, el sufrimiento trae dolor, trae angustia, trae desesperación. Pero si este sufrimiento viene de parte de Dios, tendrá su propósito. Y su propósito es bueno y su propósito es para salvación. Yo puedo estar seguro de que muchos de los que estamos aquí hemos llegado al conocimiento de Dios y de su Evangelio por causa del sufrimiento. 2 Corintios 7:10. De veras, a lo mejor en algún momento tendrán la oportunidad de comentarnos esto, pero yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí hemos venido al conocimiento de Dios por causa del sufrimiento. Y entonces el sufrimiento para nosotros fue bueno. En ese momento fue bueno. Muchas veces nosotros nos hemos enfocado, ya como creyentes, nos hemos enfocado más en meditar en la palabra de Dios, en conocer a Dios, en tener una buena comunión con Dios, por causa del sufrimiento. Y las cosas vanas empiezan a pasar de lado, empiezan a quedarse atrás. ¿Por qué? Por causa del sufrimiento. Dice el salmista: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Anteriormente dice: antes de que fuera humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Hermanos, y lo digo por conocimiento de causa, el sufrimiento no es agradable, pero si ese sufrimiento viene de parte de Dios, aunque no sea agradable al momento, va a tener su fruto, su buen resultado. Así como Jesús dice: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, y no le importó la vergüenza ni la humillación, sino que se mantuvo firme en ese gozo que había puesto delante de él. Así que yo sé que podemos ser asustados por causa del sufrimiento que Dios envía a nuestra vida. Pero si el Señor lo ha determinado, hermanos, lo mejor que podemos decirle al Señor: dame fuerza, Señor, para soportar esta prueba, y dame el gozo para que yo siga confiando y glorificando tu nombre en medio de estas circunstancias. Pedro y Silas no estaban en un hotel de lujo cuando ellos estaban cantando. Ellos estaban en la cárcel con las heridas en el cuerpo, adoloridos todavía por los azotes que les habían dado. Ellos estaban en la cárcel en una posición bastante incómoda, no estaban en una cama con un reposero, con un colchón de esos muy ortopédicos. Estaban en una cama dura, estaban en un lugar donde no tenían muchas comodidades y estaban sufriendo. Pero ellos no se estaban quejando. Ellos, ¿qué estaban haciendo? Estaban alabando a Dios, cantando alabanzas, que es una de las maneras en las que podemos alabar a Dios. Ellos no esperaban decir: bueno, Señor, cuando tú nos saques de aquí, nos reivindiques y la gente venga y nos pida perdón, entonces te alabaré. No, ellos en medio del dolor y del sufrimiento estaban alabando a Dios. Así que, hermanos, si el Señor ha traído sufrimiento a tu vida, por las causas que sean, enfermedad, economía, problemas en el trabajo, problemas en la familia, no lo sé. Pídele al Señor que te dé fortaleza para poder mantenerte firme en tu fe y mantenerte alabando al Señor en medio de ese sufrimiento, porque ese sufrimiento que viene de parte de Dios va a producir buenos frutos en tu vida.
Rápidamente hay una ilustración de un hombre que dice que ve una crisálida y ve que se movía. La crisálida, niños, es esa casita donde la oruga se mete para después convertirse en mariposa. Y entonces este hombre estaba viendo cómo la mariposa o la oruga luchaba y veía cómo se movía, y él sintió tanta compasión por el sufrimiento que tenía esa oruga, que fue por una tijera y empezó a cortar el capullo, la crisálida, para que la mariposa saliera. Y cuando él abrió, la mariposa extiende sus alas, y para sorpresa de este hombre, en lugar de volar, cayó al suelo. Y la mariposa hacía por volar y no podía. Y jamás pudo volar la mariposa. ¿Por qué? Porque esa lucha y esa fricción que la mariposa hacía contra la crisálida hacía que sus alas fueran fuertes, que se irrigara lo que necesita ella para poder extender las alas y volar. Y entonces este hombre, en su afán de ayudarle a la mariposa en su sufrimiento, la condenó a vivir arrastrada toda su vida, cuando ella debió haber volado. Pero le compadeció tanto el sufrimiento que quiso ayudar, y la ayuda fue peor. Hermanos, no desechemos el sufrimiento si viene de parte del Señor. Fue lo que a Pedro le costó trabajo. A Pedro le costó trabajo entender esto, y por eso reaccionó de esa manera. La respuesta que Jesús le da a Pedro también es bastante reveladora para nosotros, porque dice el versículo 23, pero él, o sea Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. A Jesús hace un llamado aquí a Pedro para que responda a Dios, porque la respuesta que acaba de dar Pedro no es correcta. Ahora, aquí es cierto, quien está frente a Jesús es Pedro, y sin embargo Jesús se dirige a él como Satanás. Ojo, no es que Pedro estaba endemoniado. Pedro no tenía posesión demoníaca, no tenemos que aclarar eso, pero lo que sí podemos ver es que Pedro había sido influenciado por Satanás. Por eso Jesús se dirige a Satanás, no se dirige tanto a Pedro, sino que se dirige a Satanás. Ahora, aquí hay algo que nosotros también tenemos que aprender, hermanos. Jesús no fue implacable contra Pedro, le habló a Satanás. ¿Por qué? Porque Efesios 6:12 dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Cuando nosotros tenemos a veces alguna discusión con alguien que no es creyente, o incluso que pudiera llegar a ser creyente, y esa persona se opone a la Biblia, no que se oponga a lo que nosotros estamos diciendo, sino que se oponga a la Biblia. A veces nosotros vamos contra la persona y decimos: es que es un cabeza dura, ¿lo entiendes? Y hasta empezamos a aborrecerlo. No es la reacción, no es la actitud. ¿Por qué? Porque el texto dice: nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, gobernadores de este siglo. Yo no le tengo que hablar a la persona con la que estoy debatiendo. Yo tengo que pensar: esta persona está hablando así por la influencia de Satanás. Yo no me voy a ir contra la persona, yo voy a ir contra Satanás. Y decir: Señor, aparta a Satanás, permite que esa persona pueda pensar sin la influencia de Satanás en su mente. Porque eso fue lo que hizo Jesús con Pedro. Jesús sabe que hay una influencia de Satanás en Pedro, no que Pedro está poseído. Hay una gran diferencia, hermanos, entre estar poseído y ser influenciados por Satanás. Un cristiano donde mora o en quien mora el Espíritu Santo no se puede endemoniar, porque mayor es el que está en él que el que está en el mundo. Y si esa persona dice estar endemoniado, entonces el Espíritu Santo no mora en él. Porque si está endemoniado, entonces, si el Espíritu Santo está en él, ¿cómo puede venir el demonio y ocupar ese lugar? No, teológicamente y bíblicamente no es posible. Ahora, si está endemoniado es que no tiene el Espíritu Santo.
Un cristiano no puede endemoniarse, pero sí puede influenciarse por Satanás. Satanás puede sugerirle ideas en la cabeza. ¿Sí? Y es lo que está haciendo aquí con Pedro. En Mateo 4 vemos la tentación de Jesús. Ustedes la pueden leer un poquito más calmadamente en su casa. Hay una tentación por parte de Satanás. Dice que el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto y ahí Satanás le aparece y le dice: si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y Jesús es tentado por parte de Satanás. ¿A qué? A convertir las piedras en pan, a tirarse de la parte más alta del templo para que hubiera todo un espectáculo. Ahora el templo era un lugar que siempre había gente, siempre había movimientos, sacrificios, gente que llegaba a orar. Entonces imagínense, había sido un espectáculo, que de repente Jesús se lanzara de la parte más alta y que ya por ahí a mitad del camino, casi llegando a la tierra, aparecieran los ángeles y lo depositaran suavemente. ¡Wow! Este es el Mesías que nosotros estábamos esperando. A la gente no le quedaría duda de que Él era el Mesías. Y esa era la tentación de parte de Satanás hacia Jesús. Satanás le está diciendo: no tienes que morir, no tienes que ir a la cruz, hay otro camino. Hay otro camino por el cual la gente te puede aceptar. Si tú los alimentas de manera gratuita, si tú muestras ese espectáculo maravilloso de lanzarte del templo y que los ángeles te protejan, la gente te va a aceptar. No tienes que ir a la cruz, no es necesario que vayas a la cruz. Puedes librarte del sufrimiento, y si eso no funciona, ponte de rodillas, alábame, que yo te voy a dar todos los reinos del mundo. Pero la idea de Satanás era: no tienes que ir a la cruz, no tienes que seguir el plan de Dios en el que tú tienes que morir. Podemos hacer otra manera, podemos crear otra alternativa. Y por eso Jesús rechaza a Satanás. Y de hecho las palabras de Jesús son: vete, Satanás. Porque Satanás le está ofreciendo una alternativa a la cruz. Pero Jesús sabe que no hay otra alternativa. Que era necesario para él ir a la cruz. Satanás es vencido en esta tentación, pero Satanás, como el adversario que es, no iba a renunciar fácilmente. Lucas 4:17 dice que Satanás se apartó de él por un tiempo. Satanás estaba en la espera de otra oportunidad para poder tentar a Jesús con la misma tentación. No tienes que morir, hay otra alternativa. ¿Y en dónde Satanás ve esa oportunidad? Con Pedro. Aquí es donde Satanás ve esa oportunidad. Lo que no le funciona en el desierto, con la presencia de Satanás, entonces ahora va a utilizar a uno de sus amigos más cercanos, porque si ustedes recordarán, Jesús tenía 12 apóstoles, pero de esos 12 apóstoles había un grupo más íntimo. No es que eran los preferidos de Jesús. Jesús los escogió para revelarnos a ellos otras cosas que a los otros no se los reveló. Y eran Pedro, Juan y Jacobo. En la transfiguración son ellos tres los que están allí. Cuando va a resucitar a la hija de Lázaro, son a ellos tres a los que llama que lo acompañen. Entonces imagínense, es una persona muy cercana a Jesús, muy íntima de Jesús, a quien Satanás utiliza para ofrecerle a Jesús nuevamente la posibilidad de no ir a la cruz. Ahora, hermanos, esto es grave para Jesús, humanamente hablando. Ya había uno que lo iba a traicionar, pero ahora había otro que estaba siendo objeto de la tentación de Satanás. Y yo me supongo que humanamente para Jesús esto debe haber sido muy difícil, que una persona tan cercana a él sea la que Satanás haya utilizado y que él haya permitido esto para tentar a Jesús y desviarlo del plan de Dios. Es cierto que Pedro reacciona así por el amor que tenía por Jesús. Lo que Pedro no quería era ver a Jesús sufriendo ni morir. No podemos negar que eso también estaba en Pedro. Pero hermanos, tenemos que tener mucho cuidado porque a veces esos sentimientos, aunque no son malos, pueden ser equivocados.
Muchas veces los sentimientos que nosotros tenemos, aunque no sean del todo malos, pueden ser equivocados. Un padre que por amor no reprende a su hijo, no lo castiga y no lo disciplina, está actuando de manera equivocada. Pues si es que yo lo amo tanto, no lo puedo corregir. Ojo, el sentimiento es bueno, tienes que amar a tu hijo, pero el no disciplinarlo por amor trae graves consecuencias. Amamos a nuestros hijos, de hecho la Biblia dice que Dios al que toma por hijo, lo corrige. Así que si Dios, que nos ama tanto al grado de dar a su hijo, por amor a nosotros, nos disciplina, ¿quiénes somos nosotros para no disciplinar a nuestros hijos? Pero tenemos que tener mucho cuidado porque a veces el amor, que es correcto, nos puede llevar a hacer cosas equivocadas. Y también, hermanos, es importante que nosotros entendamos que tenemos que hablar la verdad en amor. Y si alguien viene que nos ama, una persona muy cercana a nosotros viene y nos da un consejo, tenemos que llevarlo a la Biblia para ver si lo que me está diciendo es verdad. Hay una película que a lo mejor ustedes habrán visto que se llama Son como niños. No sé qué es, si la 1 o la 2. Pero me hace reír, pero también me hace pensar, porque hay un niño, no sé cómo se llama, ni quién es el autor, a veces le pondrán nombres, donde le están enseñando como que a multiplicar, ¿no? Y le dicen 8 por 5, 68. Ah, perfecto, bravo. Y dice, bueno, ¿y por qué no lo corriges? No, es que se puede tardar. Pobrecito. Sí, ya lo han visto, creo que por ahí se hacen. O sea, no es corregido el niño. Y todo el tiempo se la pasa dando malos resultados y lo aplauden y le dicen, muy bien. Eso no es amor. Eso no es hablar la verdad, no, hijo, te voy a enseñar, te voy a corregir. Cuidado, hermanos, porque hay personas cercanas a nosotros que pueden actuar así. Nos pueden estar viendo que estamos caminando al precipicio, nos pueden estar viendo que estamos tomando malas decisiones, que estamos invirtiendo mal nuestro tiempo y nuestro dinero y preguntamos, ¿y cómo lo ves? Adelante, más bien, síguele. Cuidado, cuidado. No es que no lo saben, sino es que están equivocados al aconsejarnos de esa manera. Y nosotros queremos, no, es que ya lo dijo fulanito que así como estoy muy bien. Que la manera como estoy usando mi tiempo, mi dinero, mi cuerpo es correcto. Cuidado. Porque si lo que te están aconsejando no tiene un respaldo bíblico, a lo mejor te aman, pero están muy equivocados. Si lo que te están diciendo es conforme a la Biblia, aunque no te guste, aunque no esté de acuerdo al plan que tú tienes en tu mente, entonces dale gracias. Porque te aman de a de veras. Y te aman tanto que se exponen a que tú les desagrades o a que sean desagradables para ti, pero con tal de traerte a la verdad. Jesús hace eso con Pedro, pero no, estás mal, estás actuando mal. Satanás te ha influenciado para actuar de esa manera. Hay algo bien importante. Anteriormente Pedro había sido una piedra de bendición. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahora Jesús le dice a Pedro, le está haciendo una piedra de tropiezo. Tan rápido. Pasó de ser una piedra de bendición a ser una piedra de tropiezo, así. Ahora, ¿somos inmunes nosotros a eso? No. Nosotros también, hermanos, podemos pasar de una gran comunión con Dios al siguiente pecado. A veces nos confiamos. A veces pensamos, como ya tuvimos esta victoria contra el pecado, ya quedamos vacunados y quedamos inmunes. No es así. Por lo tanto, algo también que escuchaba yo un comentario, decía, y Pedro fue infalible. ¿Cómo es posible que ahora el Papa reclame la infalibilidad? Si se supone que el primer Papa fue Pedro, se supone, no es que la Biblia lo diga, y Pedro fue infalible. ¿Cómo es que ahora el Papa reclame que sí nunca se equivoca? Es algo muy atrevido que digan esto así. Ahora, por causa de, pues Jesús debe de encauzar a Pedro hacia el camino correcto.
Obviamente, dice el texto, pero Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Hay otras versiones donde dicen que Jesús da la media vuelta. Ahora, imaginemos un poco, hermanos, cuál es la situación. Pedro agarra a Jesús, y yo sí lo imagino, porque dice que lo llama aparte. Y luego lo que nosotros hacemos cuando queremos hablar a solas con alguien, ¿qué hacemos? Lo abrazamos y empezamos a caminar para que él avance con nosotros, ¿verdad? Y yo imagino esa escena de Pedro con Jesús, que dice: en ningún momento te suceda a ti esto. Tengo un poquito de compasión de ti. No, nunca te suceda a ti esto. Ahora dice el texto, ¿y qué hace Jesús? Pedro se vuelve. Jesús se vuelve. Y dice el texto, lo dice en nuestra versión: quítate de delante de mí. Literalmente el texto dice: ponte detrás de mí. O sea, Jesús le da la media vuelta a Pedro y dice: Pedro, no le dice a Pedro porque está hablándole a Satanás o a esa influencia de Satanás. No le dice solamente quítate de delante de mí, sino que le dice: ponte detrás de mí. Ahora, Jesús está hablando a Satanás y le está diciendo que se aparte, pero Jesús también le está hablando a Pedro y le dice: ponte detrás de mí. ¿Por qué le dice Jesús esto a Pedro? Porque ¿cuál es el lugar de un seguidor? Detrás del maestro, no delante. Y Pedro está queriendo ocupar el lugar de adelante. Pedro está queriéndole decir a Jesús: maestro, no sigas ese plan, sigue el plan que yo tengo para ti. Y Jesús lo hace reaccionar. Dice: Pedro, tu lugar no es ir delante de mí, tu lugar es ir detrás de mí, porque el maestro soy yo y el seguidor eres tú. Así que ponte detrás de mí. Y hermanos, es algo tan hermoso, porque Jesús no está desechando a Pedro, le está diciendo: Pedro, reconsidera cuál es tu lugar, recapacita cuál es tu lugar. Y no lo está rechazando, no lo está reprobando, le está diciendo: Pedro, tú y yo ya no somos amigos, córtala, voy a buscarle a alguien que le reemplace. No, Jesús dice: Pedro, dijéramos ahora: Pedro, ubícate. Ubícate en el lugar que te corresponde, que es ser mi seguidor, es estar detrás de mí, no delante. No quieras que yo camine por tu plan, porque yo ya tengo un camino que ha sido trazado por el Padre, y tú, como mi seguidor, tu lugar es ir atrás de mí, ser mi seguidor. Y hermanos, es bonito eso, porque Jesús no desecha a Pedro, sino que le está dando la oportunidad, lo está invitando a que nuevamente tome el lugar que le corresponde a Pedro. Y no es diferente de lo que Dios hace con nosotros, porque muchas veces nosotros queremos hacer lo mismo que Pedro, queremos irnos por nuestro propio lugar, queremos escuchar solamente la voz que nos dice: tú vas bien, sigue adelante, así como estás bien, no tienes nada que cambiar. Pero esa no es la voz de Dios. Y entonces Jesús nos dice: no, si tú te has apartado por un momento, si tú te has apartado del camino, en tu mal proceder, en tu mal pensamiento, ¿se acuerdan lo que dice también Isaías? Cada uno se apartó por su camino. Como ovejas nos hemos descarriado. Así es. Como ovejas nos hemos descarriado. Incluso como creyentes, muchas veces nosotros hacemos lo de la ovejita esa desobediente que se va. Y Jesús dice: tu lugar es detrás de mí. No nos desecha, sino que Dios nos invita a reconsiderar cuál es nuestro lugar. ¿Cómo es tu andar en Cristo? Reflexionemos un momento, cada uno en su lugar. ¿Cómo es tu andar en Cristo? ¿Te sientes cerca de Cristo o lo sientes muy distante? Ahora, si lo sientes distante, la pregunta es: ¿quién se apartó? ¿Quién se alejó? Hay una frase que dice: si habla, si piensa,
si actúa como impío, es un impío, aunque profese ser cristiano. Son los frutos. Si piensa, si habla, si actúa como impío, es un impío. Es un incrédulo. Es un seguidor de Satanás, aunque diga que sigue a Jesucristo. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Así que una persona puede decir, no, yo soy cristiano. ¿Cómo es tu hablar? ¿Cómo es tu pensar? ¿Cómo es tu actuar? ¿Corresponde con lo que estás confesando con tu boca? ¿O no tiene nada que ver? Porque entonces solamente eres cristiano en tu mente, pero todo tu ser está abiertamente declarando que no eres un seguidor de Jesús. Y si no eres un seguidor de Jesús, no es que ya quedes condenado, sino que Jesús te dice, ponte detrás de mí. Ese es tu lugar, ser mi seguidor. Hay una respuesta que es la correcta a la cruz. Pedro no respondió de una manera correcta a la cruz, pero hay una manera correcta de responder a la cruz. Primero, reconocer que nos hemos descarriado como esas ovejas de las cuales habla Isaías. Nos hemos descarriado cada uno por su lado, cada uno piensa que su plan es mejor que el de Dios. ¿Cómo responder correctamente a la cruz? Reconociendo que nos hemos equivocado, que necesitamos enderezar nuestro camino, que necesitamos regresar a esa senda de Dios, arrepintiéndonos de nuestro pecado y pidiendo por el perdón de Dios. Reconocer a Cristo como el único que me puede dar ese perdón, como el único que me puede regresar o poner en esa senda, en ese camino del Señor. Reconocer a Jesús como el Señor de tu vida. Y ojo, como el Señor de tu vida. Él es el Señor, Él es el amo, Él es el que manda y nosotros obedecemos. Él ha comprado nuestra vida con su sacrificio. Y finalmente, ocupando el lugar que nos corresponde, no ir delante del Señor, sino ir detrás de Él, porque somos sus siervos, somos sus discípulos, somos sus seguidores. Si el día de hoy tú todavía te sientes lejos de Dios, si no sientes a Dios cerca de tu vida, si no has experimentado realmente la presencia del Señor, la invitación es para ti. Señor, en oración ve al Señor y dile, Señor, reconozco que he caminado fuera de tu camino, que me he apartado por mi propia senda, pero Señor, el día de hoy he comprendido que solamente hay salvación en ti. Quiero que tú seas mi Señor, que gobierne en mi vida, y yo quiero ser tu seguidor desde ahora y para el resto de mis días. Y el Señor te limpiará con su sangre, perdonará tus pecados y te dará vida eterna. Vamos a ver. Amado Dios, gracias por tu palabra, Señor, porque reconocemos que hemos sido como esas ovejas que se han fabricado su propio plan, que hemos creado nuestro propio plan de salvación, que hemos lanzado nuestra propia balsa para buscar la salvación por nuestra cuenta, Señor. Porque nos cuesta trabajo aceptar el someternos a ti. Señor, perdónanos. Perdónanos, no tenemos excusa, Señor, porque conociéndote a ti, conociendo tu palabra, conociendo tu plan, mucho mejor de lo que lo conocía Pedro en ese momento. Aún así, seguimos empeñados en crear nuestro propio plan. Seguimos empeñados en querer ir delante de ti. Señor, es rebeldía y no tenemos excusa, Señor. Pero tenemos una gran culpa en nuestro corazón, sentimos un gran pesar, Señor, en nuestro corazón por haber actuado de esa manera. Y te pedimos que nos limpies, que la sangre de tu Hijo Jesucristo limpie todos nuestros pecados, que borre todas nuestras culpas, y
que nos reconcilie contigo, Señor, que podamos hacer la paz contigo, Señor, para poder estar en tu presencia, para poder gozar de esa comunión que solamente tú tienes. Padre, tú conoces los corazones de cada uno de los que ha escuchado tu palabra, Señor, el mío personalmente. Señor, aplica tu palabra a nuestros corazones y que el día de hoy, Señor, podamos salir de aquí reconciliados contigo, gozosos, Señor, de contemplar tu gracia, de experimentar tu gracia, Señor, y que podamos ocupar nuestro lugar como siervos tuyos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos.